Y si lo que estás esperando con tanta fe ya está en camino, pero no llegará hasta que aprendas a confiar en el tiempo perfecto de Jesús. Y si te dijera que el poder de tu próxima bendición no depende de cuánto ores, ni de cuánto insistas, ni siquiera de cuánto hagas, sino de cuánto confíes en el tiempo de Jesús. Un tiempo que no se apresura, pero tampoco llega tarde. Un tiempo que, aunque parece silencio, en realidad es el ritmo exacto del milagro que Dios está preparando para ti. Muchos hoy están orando con desesperación. Claman, preguntan, se frustran. ¿Por qué no sucede aún? ¿Por qué no cambia mi situación? ¿Por qué todo parece estancado? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Pero la verdad es que cuando el cielo guarda silencio, muchas veces está trabajando en el secreto. Y quien no confía en el tiempo de Jesús, corre el riesgo de rendirse un segundo antes de que llegue su respuesta. En los próximos minutos vamos a entrar en un viaje profundo de fe, esperanza y revelación espiritual. Te voy a mostrar en la palabra lo que sucede cuando dejamos de luchar con nuestra ansiedad y empezamos a descansar en el tiempo divino. Descubrirás historias ocultas en las Escrituras que revelan cómo Dios ha trabajado siempre fuera del reloj humano, cómo las mayores victorias llegaron cuando todo parecía perdido, y cómo el tiempo de Jesús es la brújula más precisa para quien quiere vivir en victoria. Este video es para ti que estás cansado de esperar, para ti que ya no entiendes por qué las cosas no se dan. Hay un poder secreto en el tiempo de Jesús que puede cambiar tu vida entera si logras confiar en Él. Y hoy ese secreto será revelado. Pero te advierto, la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Hoy vamos a tocar el alma de lo que significa vivir por fe. No fe en lo que ves ni en lo que entiendes, sino fe en lo que Dios está haciendo en el silencio. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando decides dejar de empujar la puerta y simplemente esperar a que Él la abra en su momento. Hablaremos del tipo de fe que mueve el corazón de Dios y hace temblar al enemigo. Imagínate qué pasaría si dejaras de mirar el reloj y empezaras a mirar a Jesús. ¿Qué pasaría si confiaras tanto en su tiempo que pudieras dormir tranquilo, aun cuando todo parece ir mal? ¿Te atreves a caminar por esa senda? Este estudio bíblico va a ser una guía para ti, una brújula espiritual para que entiendas que el reloj del cielo no se equivoca y que tu milagro ya tiene fecha. Solo que no está en tu calendario, sino en el de Dios. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. No es solo una frase simbólica, es un compromiso, es tu declaración de que vas a recibir este estudio con un corazón abierto. Además, cuando comentas y das me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están esperando una señal divina. ¿Y si esa señal es este video? ¿Y si Dios te trajo aquí por una razón? Recuerda, hay muchos hermanos que no tienen una iglesia cerca, y este canal se convierte en su refugio espiritual. Por eso tu participación es tan importante. Suscribirte, dar me gusta, comentar, no es solo apoyar el canal, es sembrar fe en la vida de alguien que hoy necesita esperanza. Ahora sí, respira profundo, abre tu corazón. El poder secreto de confiar en el tiempo de Jesús está a punto de revelarse. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede ser lo que cambie tu manera de vivir la fe para siempre. Vamos a comenzar. 1. La resurrección de Lázaro. El tiempo de Jesús nunca llega tarde. Uno de los pasajes más poderosos y reveladores sobre el tiempo perfecto de Jesús se encuentra en la historia de la resurrección de Lázaro. Esta historia, narrada en el capítulo 11 del Evangelio de Juan,
no solo es un testimonio del poder divino sobre la muerte, sino también una lección profunda sobre cómo Dios obra fuera de nuestra lógica humana. Al leer este episodio con atención, descubrimos que el milagro no ocurrió a pesar del retraso, sino precisamente por él. Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, esperan que Jesús venga inmediatamente porque saben que Él puede sanar. Tienen fe en su poder, pero sorprendentemente Jesús decide quedarse 2 días más donde estaba. Esta demora intencional rompe nuestras expectativas humanas. ¿Cómo puede alguien que ama permitir que su ser querido sufra o incluso muera si tiene el poder de evitarlo? La respuesta está en el versículo clave de esta historia. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía exactamente lo que iba a hacer. Él no actuó según el clamor humano, sino conforme al propósito celestial. Lázaro murió, sí, las hermanas lloraron, los vecinos se lamentaron, parecía que todo había terminado. Pero ese retraso fue el escenario perfecto para que una gloria mayor se manifestara. Cuando Jesús llegó, no solo lo criticaron, también le reprocharon. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo Marta. Y en ese reproche, muchos de nosotros nos vemos reflejados. ¿Cuántas veces hemos dicho en oración, «Señor, si hubieras actuado antes, esto no habría pasado»? Pero Jesús respondió con una verdad eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Él no llega tarde. Él llega cuando debe llegar. Y lo que parece un atraso para nosotros, muchas veces es la preparación de un escenario de gloria. Jesús no sanó a Lázaro para evitar la muerte, lo resucitó para vencerla. Y esto transforma nuestra comprensión de los tiempos de Dios. Lo que hoy lloras por perdido, lo que ya enterraste en tu alma, puede ser el terreno donde el poder de Jesús resucite algo que nunca imaginaste. Él no se apresura por el miedo, ni se detiene por la presión. Él actúa con propósito, y aquí es donde esta historia se conecta contigo. ¿Qué estás esperando que aún no ha llegado? ¿Qué oración llevas tiempo haciendo sin respuesta? Tal vez lo que necesitas no es una respuesta inmediata, sino una resurrección gloriosa. Tal vez lo que tú ves como silencio es el momento exacto en que Dios está obrando de forma invisible. Tal vez ese ya es muy tarde que tú sientes, es el ahora perfecto de Dios. Imagina por un momento que Jesús hubiera llegado a tiempo para sanar a Lázaro. No habría habido funeral, ni sepulcro, ni milagro de resurrección. No habría testimonio que tocara generaciones. Muchas veces lo que tú consideras una pérdida es simplemente la plataforma que Dios está usando para manifestar una gloria mayor en tu vida. Él ve más allá del momento, más allá del dolor, más allá del clamor humano. Él ve la eternidad y desde ahí planifica tu proceso. Además, observa cómo Jesús se conmovió profundamente al ver a María y a los demás llorar. Aunque sabía que iba a resucitar a Lázaro, lloró con ellos. Esto nos revela que Jesús no solo controla el tiempo, también se involucra emocionalmente en nuestras esperas. Él no es un Dios distante. Él camina con nosotros, llora con nosotros, sostiene nuestra fe débil mientras su tiempo se acerca. Y eso lo hace digno de nuestra confianza. Esta historia no es solo un milagro del pasado, es una promesa para tu presente. Jesús aún resucita lo que parece muerto. Aún llega donde nadie cree que puede pasar algo bueno. Aún transforma tumbas en testimonios, pero solo lo hace en su tiempo. Y ahí está el desafío de tu fe. ¿Puedes esperar en Él cuando todo parece perdido? ¿Puedes confiar cuando el dolor grita más fuerte que tu esperanza?
Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, no solo estaba llamando a un hombre muerto, estaba mostrando que su voz domina sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre las circunstancias. Estaba enseñándonos que quien confía en su tiempo nunca queda en vergüenza. Y hoy esa misma voz puede estar llamándote a ti. Tal vez no para salir de una tumba literal, pero sí para salir de la tumba de la desesperación, del miedo, del agotamiento de esperar. Y si esta historia es un espejo de la tuya, y si el milagro ya tiene día y hora, pero tú estás a punto de rendirte antes de verlo, no bajes los brazos, no entierres tu esperanza. Jesús llega cuando todos creen que ya no hay nada que hacer y en ese momento todo cambia. Su tiempo es perfecto, su amor es eterno y su propósito nunca falla. Prepárate, porque lo que viene después de tu espera puede ser mucho más glorioso que lo que esperabas al principio. Solo necesitas una cosa: confiar. Confiar en el tiempo de Jesús, como Marta, como María, como Lázaro, porque los que esperan en Él jamás serán avergonzados. 2. El tiempo de Jesús en Caná, el milagro del vino nuevo. Cuando meditamos en el tiempo divino de Jesús, uno de los pasajes más sutiles pero profundamente reveladores se encuentra en Juan capítulo 2, el relato de las bodas de Caná. Este no fue solo el primer milagro público de Jesús, fue también una declaración poderosa sobre su dominio del tiempo, su sensibilidad ante nuestras necesidades y su forma inconfundible de obrar con propósito. La escena parece simple: una boda en Caná de Galilea, un ambiente de celebración, invitados disfrutando del banquete, y de repente se acaba el vino. Esto, en el contexto cultural de la época, era más que una simple incomodidad. Era una vergüenza pública para los anfitriones, una humillación. Y entonces entra en escena María, la madre de Jesús. Ella no grita ni se desespera, simplemente dice: «No tienen vino». Jesús le responde con una frase que, a primera vista, puede sonar desconcertante. «Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Aquí Jesús revela algo muy profundo. Aunque la necesidad sea evidente, Él no actúa por presión, sino en el momento correcto. Su tiempo no está marcado por la urgencia humana, sino por el cumplimiento del propósito divino. Aún así, su madre confía. No discute, no ruega, simplemente le dice a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os diga». María entendió que aunque no fuera la hora, su hijo era el Señor del tiempo, y cuando Él decidiera actuar, el milagro sería perfecto. Lo que sigue es una demostración impresionante de la soberanía de Jesús. Ordena llenar de agua 6 tinajas de piedra, no de vino, no de jugo de uva, sino de agua. Y cuando sacan un poco y se lo llevan al maestro de ceremonias, él queda sorprendido. No solo había vino otra vez, era el mejor vino de toda la celebración. Jesús no solo repuso lo perdido, lo mejoró. Transformó lo ordinario en extraordinario, pero lo hizo en su tiempo. Este pasaje está lleno de implicaciones para tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido como en esa boda? Has comenzado algo con alegría, con celebración, y de repente se acaba el vino, se acaba la motivación, el amor, la fuerza, los recursos. Todo parece venirse abajo. Hay una necesidad urgente y tú clamas a Jesús: «Haz algo ya». Pero Él responde con silencio, o con una frase que parece postergar: «Aún no ha llegado mi hora». Y es ahí donde tu fe es probada. Es ahí donde debes hacer lo que hizo María: confiar. Confiar no significa cruzarse de brazos, significa obedecer. María dijo: «Haced todo lo que Él os diga». Y esa es la clave. En el tiempo de espera, la obediencia es la expresión más pura de confianza. A veces Jesús no cambia las circunstancias de inmediato, pero nos da instrucciones. Llenar tinajas de agua puede parecer inútil cuando lo que falta es vino,
pero esa obediencia prepara el terreno para el milagro. Lo mismo sucede en tu vida. Puede que hoy te pida que ores, que sirvas, que esperes, que sigas creyendo. Y aunque no veas resultados inmediatos, si haces todo lo que Él dice, pronto verás cómo el agua se transforma en vino. Otra enseñanza poderosa de este pasaje es que Jesús guardó el mejor vino para el final. En nuestra lógica humana, lo mejor viene primero y luego decae. Pero en el reino de Dios muchas veces es al revés. Después de la escasez viene la abundancia. Después del llanto viene el gozo. Después de la prueba viene la recompensa. Esto te enseña que si estás en una etapa donde todo parece estancado o perdido, no significa que tu historia ha terminado. Quizá estás justo antes del vino nuevo. Puedes ver cómo esta historia se aplica a ti. Tal vez llevas años esperando una restauración, una respuesta, una señal. Tal vez ya agotaste todos tus recursos emocionales y espirituales como los anfitriones de la boda. Pero hoy, Jesús quiere recordarte que su tiempo es diferente, que cuando Él dice que es la hora, no solo resuelve el problema, sino que lo hace de manera gloriosa. Él no entrega lo que perdiste, entrega algo mejor. Jesús también eligió hacer este milagro en un evento social, no en una sinagoga. Esto nos dice que su tiempo se manifiesta no solo en lo espiritual, sino también en lo cotidiano. Él se interesa por tu vida práctica, por tu trabajo, tus relaciones, tu salud emocional. Y su tiempo se cumple incluso en medio de tu rutina, cuando menos lo esperas. El milagro del vino nuevo no ocurrió cuando la gente se desesperó, sino cuando se obedeció, cuando se llenaron las tinajas, cuando se confió en lo que parecía ilógico. Lo mismo puede pasar contigo. Hoy Jesús puede estar pidiéndote que llenes tu corazón de fe, que prepares tu casa espiritual, que sigas sirviendo a pesar del cansancio. Y cuando su hora llegue, lo que vendrá superará todo lo que perdiste. Así que no desesperes si sientes que el vino de tu vida se está acabando. No huyas del momento de escasez. Puede ser el preámbulo del vino mejor. Recuerda, Jesús no llega tarde, llega con abundancia. No solo llena lo vacío, lo transforma, no solo responde, glorifica al Padre a través de tu historia. Si hoy estás en Caná, esperando el milagro, haz lo que Él te diga. Confía en su tiempo. El vino nuevo está por venir. 3. El tiempo de Jesús en el desierto, la espera que fortalece. Uno de los momentos más enigmáticos y a la vez reveladores de la vida de Jesús ocurre justo después de su bautismo, su tiempo en el desierto. Antes de cualquier milagro público, antes de formar a sus discípulos, antes de predicar multitudes, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Un lugar árido, solitario, sin aplausos, sin espectadores, sin gloria. Porque el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, tuvo que pasar por el desierto antes de iniciar su ministerio. Porque incluso Jesús respetó el proceso. Incluso Jesús se sometió al tiempo de Dios. Este momento previo al comienzo de su misión nos muestra que la espera no es pérdida de tiempo, sino un espacio sagrado de preparación. En el desierto, Jesús no fue castigado, fue fortalecido, no fue olvidado por el Padre, fue equipado por el Espíritu. Y aquí hay una enseñanza poderosa para ti. Muchas veces tú también serás conducido a un desierto, no como señal de castigo, sino como parte del entrenamiento divino para lo que viene. Piensa en eso. Jesús había sido recién bautizado. La voz del Padre había dicho: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia», y acto seguido fue llevado al desierto. Es decir, la afirmación celestial fue seguida por la prueba terrenal. ¿No te suena familiar? Recibes una promesa, sientes la presencia de Dios,
pero en lugar de ver puertas abiertas, entras en una etapa de silencio, de soledad, de espera. Ese es tu desierto. Y ahí Dios no está ausente, está contigo, formándote, puliéndote, enseñándote a depender solamente de Él. Durante esos 40 días, Jesús fue tentado en todas las áreas clave del ser humano: el hambre, el poder, la vanagloria. Y no fue casualidad, fueron pruebas cuidadosamente permitidas para que Jesús, como hombre, reafirmara su fidelidad al Padre. ¿Y cómo venció? No con fuerza humana, sino con la palabra. Cada respuesta suya fue una cita bíblica, una declaración de lo que ya estaba escrito. Esto nos enseña que el tiempo de desierto es también el tiempo de profundizar en la Escritura, de llenar tu alma con promesas eternas que te sostendrán cuando tus emociones quieran rendirse. Tú también tendrás momentos donde parecerá que todo se detuvo, que tus oraciones rebotan en el techo, que los días pasan sin que nada cambie. Pero si estás en el desierto por causa del Espíritu, entonces estás en el centro de la voluntad de Dios. Y eso es lo más seguro que puede existir. En el desierto no hay multitudes, ni likes, ni reconocimientos, pero ahí se forjan los hombres y mujeres de fe. Ahí se cae la dependencia de lo externo y se aprende a vivir por lo que Dios dice, no por lo que el entorno grita. A lo largo de la Biblia, los grandes hombres de Dios vivieron sus propios desiertos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo. Elías huyó al desierto después de una gran victoria. David fue perseguido y escondido en cuevas durante años antes de ser rey. Pablo pasó tiempo en el anonimato antes de predicar a las naciones. Y tú no serás la excepción si Dios tiene un propósito grande contigo. El desierto no es el final, es el umbral. Es importante destacar también que en el desierto Jesús no corrió ni intentó acelerar su proceso. No dijo: ¿por qué estoy aquí si soy el Hijo de Dios? Él aceptó el proceso. No discutió con el Espíritu. No dudó del Padre. Se mantuvo firme. Y esa firmeza fue la base de su ministerio. Muchas veces queremos saltar la etapa del desierto. Queremos ir directo del bautismo a los milagros. Pero sin desierto no hay profundidad. Sin desierto, tu fe será frágil y tu carácter superficial. Tal vez ahora mismo estás en ese tiempo de espera. Has recibido promesas, sabes que Dios tiene un llamado para ti, pero no ves nada. Pareciera que estás solo, que nada avanza. Pero no te engañes, el cielo está obrando en tu carácter, en tu mente, en tu espíritu. Lo que hoy parece pausa es, en realidad, preparación. Lo que hoy sientes como un vacío es el espacio donde Dios está plantando raíces más profundas. La buena noticia es que el desierto tiene final, no es eterno. Jesús salió fortalecido, salió lleno del Espíritu y listo para comenzar la misión que cambiaría la historia. Y tú también saldrás de ahí. Cuando el tiempo de Jesús llegue, lo que antes era tierra seca florecerá. Las puertas se abrirán, las conexiones llegarán, el propósito se activará. Pero solo si confías en su tiempo y no abandonas el proceso. En 1900, lugar de desesperarte por salir del desierto, pregúntale a Dios qué quiere enseñarte en medio de él. ¿Cuál es el carácter que está formando? ¿Qué raíces está fortaleciendo? ¿Qué mentiras está derribando? Si logras ver el desierto como aula de formación, entonces no solo lo soportarás, lo aprovecharás. Recuerda esto. Jesús venció al enemigo en el desierto no porque el enemigo era débil, sino porque su espíritu estaba fortalecido. No porque no hubo tentación, sino porque había convicción. Y esa convicción se construye en la soledad, en la lucha interna, en la dependencia total de Dios. Confía en el tiempo de Jesús incluso cuando estés en el desierto.
Él no te llevó allí para abandonarte, sino para prepararte. Y lo que Él está preparando contigo, nadie lo podrá destruir. El tiempo de Jesús no siempre es cómodo, pero siempre es perfecto. Y cuando salgas de este desierto, serás una persona nueva, llena de poder, visión y autoridad espiritual. 4. El tiempo de Jesús en la sanación del ciego de nacimiento. El propósito en la espera. En Juan capítulo 9 encontramos una historia que nos desafía profundamente a confiar en el tiempo de Jesús, especialmente cuando las circunstancias de la vida parecen carecer de explicación. Se trata del encuentro entre Jesús y un hombre que había nacido ciego. Esta no es simplemente una historia de sanidad. Es una revelación del propósito detrás del sufrimiento, de cómo lo que parece una tragedia puede ser el escenario exacto donde Dios decide manifestar su gloria. Y sobre todo, nos enseña que el tiempo de Jesús no solo transforma condiciones físicas, sino destinos enteros. El pasaje comienza con una pregunta provocadora de los discípulos. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En la mente de muchos, el sufrimiento debe tener una causa visible, un castigo, una culpa, pero Jesús rompe esa lógica y dice, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta respuesta cambia radicalmente la perspectiva del dolor. Jesús está diciendo que hay dolores que no son consecuencias, sino plataformas, que hay sufrimientos que no son castigos, sino escenarios diseñados para revelar la intervención divina en su tiempo perfecto. Piensa en el hombre ciego, toda su vida limitada, marginado, dependiendo de otros, años enteros sin ver la luz, sin experimentar el color, sin conocer el rostro de quienes lo rodeaban. ¿Cuántas veces habrá sentido que Dios lo había olvidado? ¿Cuántas oraciones no contestadas? ¿Cuántas veces habrá visto con los ojos del alma a otros recibir bendiciones mientras Él seguía esperando? Y sin embargo, ese día Jesús pasó por su camino, sin que Él lo pidiera, sin gritos, sin ruegos, sin espectáculo. Jesús lo vio. Y en ese instante todo comenzó a cambiar. Lo que sigue es aún más impactante. Jesús escupe en tierra, hace barro y lo unta en los ojos del ciego. Luego le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Aquí hay un acto simbólico y espiritual profundo. Primero, Jesús utiliza elementos comunes, saliva y tierra, para iniciar un milagro. Eso nos enseña que lo divino puede manifestarse en lo cotidiano. Luego le da una instrucción: ir y lavarse. Una vez más, el milagro requiere obediencia y tiempo. El hombre no fue sanado de inmediato. Tuvo que ir al estanque, caminar con barro en los ojos, confiar en una palabra. Y en ese trayecto se activó su fe. Este relato se conecta directamente con tu vida si alguna vez has sentido que tu situación no tiene sentido. Si alguna vez has preguntado, ¿por qué yo? ¿O qué hice mal para merecer esto? Jesús responde hoy, no es por tu culpa, es para que mi gloria se manifieste en ti. A veces, lo que hoy vives como una limitación o un dolor profundo será el testimonio que impactará vidas en el futuro. Pero para eso, debes esperar en su tiempo. Y cuando ese tiempo llegue, será evidente que no fuiste olvidado, sino reservado. El hombre obedeció, fue y se lavó. Y entonces, dice el texto, regresó viendo. ¿Puedes imaginar ese momento? Años de oscuridad y de repente la luz. Caras, paisajes, colores, formas, todo nuevo, todo brillante, todo por primera vez. El milagro no solo fue físico, fue emocional, espiritual, social. Pasó de ser mendigo a ser testigo, de invisible a protagonista.
Y todo porque confió y obedeció en el tiempo de Jesús. Pero lo más interesante es lo que sucede después. Los vecinos y líderes religiosos no podían creer lo que veían. Cuestionaron, dudaron, interrogaron. ¿Cómo es posible que ahora vea? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hizo en sábado? Y el hombre, con una sencillez conmovedora, dijo: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No tenía todas las respuestas teológicas, pero tenía el testimonio. Su vida era la evidencia viviente de que el tiempo de Jesús había llegado. Esto nos enseña que cuando el tiempo de Dios se cumple en tu vida, habrá personas que no lo entiendan, que cuestionarán tu transformación, que dudarán de tu proceso, pero no necesitas convencer a nadie. Tu testimonio hablará por sí solo. La obra de Jesús en ti será más fuerte que cualquier argumento. Por eso no te desesperes si ahora mismo estás en la oscuridad. No reniegues de tu proceso. El día de la luz llega para los que esperan en fe. Otra lección poderosa de este pasaje es que el ciego no pidió el milagro. Jesús lo vio y decidió actuar. Eso te muestra que el amor de Dios no depende de cuán fuerte ores, ni de cuán perfecto seas. Él actúa por gracia. Él elige los momentos. Y aunque no entiendas por qué ha tardado tanto, cuando llegue su hora, entenderás que valió la pena cada lágrima, cada oración, cada noche de espera. Tal vez hoy te sientes invisible, ignorado, postergado, pero Jesús está pasando cerca. Y cuando Él decide tocar tu vida, nada ni nadie lo puede impedir. El barro que hoy parece ensuciarte puede ser el instrumento de tu sanidad. La instrucción que parece simple puede ser el inicio de tu restauración. Solo necesitas fe para obedecer, aunque no veas aún, aunque no entiendas todo. No ignores tampoco que este milagro ocurrió en día de reposo. Esto representa que Jesús no se somete a los calendarios humanos. Él actúa cuando quiere, como quiere y en quien quiere. Su tiempo no tiene restricciones religiosas ni lógicas. Si hoy Él decide abrir tus ojos, será en su tiempo, no en el tuyo. Pero cuando lo haga, verás lo que nunca imaginaste. Vivirás lo que parecía imposible, y tu testimonio será luz para otros que aún están esperando en la oscuridad. Confía. Aunque no entiendas, aunque no veas todavía, el tiempo de Jesús siempre tiene propósito. Y si esperas en Él, un día también dirás: yo era ciego, ¿no? Pero ahora veo. 5. El tiempo de Jesús en la espera de Jairo. Fe en medio de la urgencia. En Marcos capítulo 5 encontramos un relato profundamente conmovedor que ilustra una de las tensiones más difíciles en la vida de fe. Cuando tú estás apurado, pero Jesús no. Cuando el tiempo se vuelve tu enemigo y la espera parece una sentencia. Es la historia de Jairo, un principal de la sinagoga cuya hija estaba agonizando. Un hombre desesperado, de posición e influencia, que se lanza a los pies de Jesús buscando un milagro inmediato. Esta historia nos confronta con una realidad dolorosa y hermosa al mismo tiempo, que el tiempo de Jesús no responde a la urgencia humana, pero siempre produce el resultado perfecto. Jairo encuentra a Jesús y clama: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Es un pedido directo, urgente, angustiante. Y Jesús accede. Comienza a caminar con él hacia su casa. Jairo seguramente siente un rayo de esperanza, una luz en medio del túnel. Pero mientras van en camino, sucede algo inesperado. Una mujer con flujo de sangre se acerca en silencio, toca el manto de Jesús y queda sanada. Jesús se detiene, pregunta quién lo tocó. Se toma el tiempo para hablar con ella, para afirmar su fe, para bendecirla públicamente. Imagina lo que Jairo sintió en ese momento. Su hija estaba muriendo. Él
Tiempo era crítico y Jesús, en vez de apresurarse, se detiene a hablar con otra persona. ¿Acaso no entendía la urgencia? ¿Acaso no era más importante salvar a una niña que conversar con una mujer? Pero aquí hay una enseñanza poderosa. Jesús no se rige por el reloj humano. Él tiene tiempo para todos, y su tiempo no pone en riesgo tus milagros, los perfecciona. Mientras Jesús aún hablaba con la mujer, llegan unos mensajeros de la casa de Jairo con una noticia devastadora. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Aquí se rompe el corazón, todo parece perdido. El milagro que iba en camino se convirtió en un luto. La esperanza que renacía fue enterrada en un instante. Y sin embargo, Jesús escucha el mensaje y le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Esa frase es el eje de esta historia. Cuando el tiempo parece haber fallado, cuando la muerte parece haber ganado, Jesús te invita a seguir creyendo. Esta historia nos enseña que hay momentos en que el retraso de Jesús no es descuido, sino diseño. Él sabía que Jairo necesitaba más que una sanación. Necesitaba una fe que trascendiera el tiempo y la lógica, una fe que venciera la desesperación. Jesús no se movía por el pánico de Jairo, se movía por el plan del cielo. Y ese plan incluía algo más grande que sanar a una niña enferma, resucitar a una niña muerta. Jesús sigue el camino hasta la casa. Encuentra llanto, duelo, incredulidad. Dice, la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlan de él, porque cuando confías en el tiempo de Dios, muchas veces parecerá ridículo a los ojos humanos. Pero Jesús toma a la niña de la mano y le dice, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, caminó, vivió. El milagro no llegó cuando Jairo quería, llegó cuando glorificaba más al Padre. Tal vez hoy tú estás como Jairo, oraste, pediste, suplicaste. Jesús empezó a caminar contigo, viste señales, tu fe se encendió, pero luego otros fueron bendecidos antes que tú. Jesús se detuvo en medio de tu urgencia y el temor se apoderó de tu corazón. Quizás incluso sentiste que ya no había esperanza, que lo que tanto pediste murió en el camino. Pero escucha bien, el tiempo de Jesús no conoce derrotas. Lo que parece perdido aún puede levantarse cuando Él llega. La historia también nos muestra algo más. La fe de Jairo no fue pasiva. Él tuvo que seguir caminando con Jesús, aun después de recibir la peor noticia de su vida. Tuvo que creer cuando todo gritaba lo contrario. Y esa es la fe que Jesús honra. No la fe que cree cuando todo va bien, sino la que se aferra cuando todo parece haberse derrumbado. Esa fe es la que abre la puerta a los milagros que vencen la muerte. ¿Y tú? ¿Puedes seguir caminando con Jesús cuando todo parece haberse acabado? ¿Puedes creer aún cuando el milagro que esperabas parece haberse escapado por un segundo? La respuesta de Jesús sigue siendo la misma. No temas, cree solamente. No pongas tu confianza en el reloj, ponla en el Redentor. Él sabe lo que hace. Y cuando llega, su obra es completa. También es importante destacar que mientras Jesús sanaba a la mujer, estaba construyendo la fe de Jairo. Al ver ese milagro, su corazón recibió un testimonio vivo del poder de Cristo. Dios muchas veces usará los milagros ajenos como preámbulo del tuyo. Verás a otros ser bendecidos, no para desesperarte, sino para recordarte que el mismo Dios que lo hizo con ellos, lo hará contigo. Así que no reniegues del tiempo de espera. No acuses a Dios de tardanza. Él nunca llega tarde. A veces espera para que la gloria sea mayor. A veces permite que todo parezca muerto para mostrarte que Él tiene poder sobre la muerte. Y cuando el mundo diga ya no hay nada que hacer, Jesús dirá, a ti te digo, levántate,
Confía, aunque otros sean sanados antes, aunque las noticias sean malas, aunque parezca que todo acabó. Si caminas con Jesús, el final de la historia siempre será victoria. 6. El tiempo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Rendirse al reloj de Dios. En la víspera de su crucifixión, Jesús se dirige con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, en ese jardín silencioso y oscuro, ocurre una de las escenas más profundas de toda la Biblia. No es un milagro visible, no hay multitudes ni prodigios. Lo que ocurre en Getsemaní es un milagro del alma, el milagro de la obediencia al tiempo de Dios en medio de un dolor insoportable. Es en ese lugar donde Jesús nos muestra el corazón de quien confía en el tiempo del Padre, incluso cuando ese tiempo implica sufrimiento, entrega, espera y muerte. Jesús sabía lo que venía. Sabía que su arresto estaba cerca, que la cruz lo esperaba, que el peso del pecado de toda la humanidad sería colocado sobre él. Y aún así, no huyó. Fue al jardín, se apartó a orar. Y allí, en la más cruda intimidad con el Padre, dijo una frase que define la esencia de la verdadera confianza. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración no es una rendición a la fatalidad, es una declaración absoluta de fe en el tiempo y propósito del Padre. Jesús no renegó de la cruz, pero mostró que la obediencia duele, que confiar en el tiempo de Dios a veces exige lágrimas, sudor y soledad. Lo más impactante es que Jesús, aun siendo Dios, pidió 3 veces que, si era posible, no tuviera que pasar por ese sufrimiento. Y 3 veces el cielo guardó silencio. No hubo voz audible, no hubo escape, no hubo milagro de liberación en ese momento. Solo la certeza en el corazón de Jesús de que el tiempo del Padre era perfecto. Este silencio nos enseña que la confianza en Dios no se basa en las respuestas inmediatas, sino en la relación profunda que tenemos con Él. Jesús no necesitaba una explicación porque conocía el corazón del Padre. En Getsemaní, Jesús sudó como gotas de sangre, una imagen dramática que revela la intensidad de su angustia. La obediencia duele. Esperar en el tiempo de Dios duele, y muchas veces tú también estarás en tu Getsemaní. Habrá decisiones que no quieres tomar, caminos que temes seguir, tiempos que parecen insoportables. Y ahí, en ese momento, deberás repetir las palabras de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase, cuando es dicha de corazón, abre la puerta para que el cielo actúe con poder. Getsemaní también fue un lugar de soledad. Jesús invitó a sus discípulos a orar con él, pero ellos se durmieron. 3 veces los encontró dormidos. La imagen es poderosa. Cuando más necesitaba compañía, nadie estuvo a la altura. Eso nos enseña que hay procesos que solo tú y Dios vivirán. Habrá momentos donde nadie te entenderá, nadie podrá ayudarte, nadie sabrá lo que estás cargando. Pero ahí, en ese silencio humano, la voz del Padre se vuelve más clara. El cielo observa cuando eliges obedecer, incluso sin aplausos ni compañía. Este pasaje también nos muestra que el tiempo de Dios no siempre será cómodo. Jesús fue arrestado después de orar. No vino un ejército de ángeles a librarlo. No, apareció un escape milagroso. El plan seguía su curso. Y sin embargo, en esa aparente derrota estaba la mayor victoria de la historia, porque fue en esa obediencia silenciosa que se preparó el camino para la resurrección. Es decir, sin Getsemaní no habría Gólgota, y sin Gólgota no habría tumba vacía. El proceso tenía que cumplirse, el tiempo tenía que madurar. Y Jesús no lo interrumpió. Piensa en cuántas veces tú has querido evitar procesos, cuántas veces has suplicado que Dios cambie el camino, cuántas veces has deseado que pase de ti la copa.
Pero quizás, como a Jesús, el cielo te pide que esperes, que obedezcas, que confíes, que aunque no entiendas, camines, aunque no veas, avances, aunque duela, creas, porque al final de ese proceso hay gloria. El Padre nunca permite un Getsemaní sin propósito. Si estás ahí es porque algo grande se está gestando. Jesús terminó su oración, despertó a sus discípulos y les dijo: «Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega». Qué frase tan llena de determinación. Ya no había angustia, ya no había duda. La decisión estaba tomada. El tiempo del Padre se estaba cumpliendo. Jesús no fue víctima de la cruz. Fue el Cordero obediente que se entregó voluntariamente, porque sabía que el tiempo de Dios no falla, aunque sea incomprensible. Y tú puedes confiar en el tiempo de Dios cuando no entiendes nada. Puedes obedecer aunque duela. Puedes seguir creyendo aunque todos estén dormidos a tu alrededor. Ese es el desafío del Getsemaní. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando hay milagros y respuestas. Pero la verdadera fe se revela cuando Dios guarda silencio y tú sigues adorando. Cuando no hay escape y tú sigues obedeciendo. Cuando el reloj de Dios avanza lento a tus ojos, pero tú no te mueves de su voluntad. Hoy, quizás estás en tu propio jardín de la espera. Un momento de decisiones difíciles, de oración intensa, de lucha interna. No estás solo. Jesús ya caminó ese sendero. Él sabe lo que es sudar sangre por amor, lo que es esperar en el silencio, lo que es decir sí al plan divino, aunque duela. Y si Él pudo confiar en el tiempo del Padre, tú también puedes, porque el mismo Espíritu que lo fortaleció a Él está contigo ahora. Recuerda, después de Getsemaní vino la cruz, y después de la cruz, la resurrección. El tiempo de Dios no termina en dolor, termina en gloria. 7. El tiempo de Jesús en la pesca milagrosa, cuando el fracaso precede al milagro. En Lucas capítulo 5 se nos presenta una escena cotidiana que bajo el toque de Jesús se convierte en una revelación profunda sobre el tiempo divino. Simón. Pedro y sus compañeros están lavando las redes después de una noche entera de pesca infructuosa. Gente común, trabajadores incansables, pescadores experimentados. Lo habían intentado todo. Conocían las aguas, los métodos, los horarios. Y sin embargo, esa noche no lograron nada. Estaban cansados, frustrados, derrotados. El momento perfecto, a los ojos humanos, ya había pasado. Pero justo ahí, cuando todo parecía haber terminado, apareció Jesús. Este episodio nos muestra una verdad que muchos creyentes necesitan escuchar. El tiempo de Jesús no está condicionado por tu experiencia, tus esfuerzos ni tus fracasos. Él no necesita el momento lógico ni el ambiente ideal. Él actúa cuando Él quiere y cuando lo hace, lo cambia todo. Jesús sube a la barca de Pedro, le pide que se aleje un poco de la orilla y desde allí enseña a la multitud. Pero luego, de predicar, le hace una petición inesperada a Pedro: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Imagínate la mente de Pedro en ese instante. Acababa de pasar una noche completa pescando sin éxito. Ya había lavado las redes. Estaba exhausto, quizás herido en su orgullo profesional. Volver a intentarlo a plena luz del día no tenía sentido. Pero su respuesta contiene la llave del milagro. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Pedro no obedece porque entienda, obedece porque confía. Confía no en la lógica, sino en la palabra. Y ese acto de fe activa el tiempo de Jesús. Cuando lanzan las redes, ocurre lo impensable. Una multitud de peces que casi rompe las redes. Tienen que llamar a otra barca para ayudarlos, y ambas se llenan tanto que comienzan a hundirse. El milagro no solo fue abundante, fue desbordante.
Pero solo ocurrió cuando Pedro obedeció en el momento divino, no en el humano. Aquí hay varias enseñanzas profundas. Primero, que el tiempo de Jesús muchas veces viene después del fracaso. Él no apareció al comienzo de la noche ni durante el esfuerzo. Apareció después del intento humano, cuando ya no quedaba fuerza ni expectativa. Esto nos enseña que muchas veces Dios espera a que se agoten tus recursos para entonces manifestar los suyos. Porque cuando ya no puedes más, es cuando su gloria brilla más. Segundo, que la obediencia es la puerta al tiempo de Dios. Pedro pudo haber dicho: no tiene sentido, estoy cansado, no funcionará. Pero su rendición a la palabra preparó el escenario para el milagro. Y lo mismo sucede contigo. Tal vez hoy estás lavando tus redes. Estás resignado a vivir con lo que no funcionó. Has intentado una y otra vez sin ver resultados. Pero si Jesús te pide que lo intentes una vez más, que lo hagas de una manera diferente, que obedezcas aunque no entiendas, entonces prepárate, porque su tiempo ha llegado. Otra verdad poderosa de esta historia es que el milagro fue tan grande que no pudieron contenerlo solos. Tuvieron que llamar a otros. Esto representa que el tiempo de Dios no solo te bendice a ti, sino que se extiende a quienes te rodean. Tu obediencia puede provocar un milagro que impacte a tu familia, tus amigos, tu comunidad. El tiempo de Jesús no es limitado, es generoso, y cuando Él decide bendecir, lo hace en grande. Pero quizás la parte más transformadora de este relato ocurre después del milagro. Pedro, al ver lo que había sucedido, no celebra su buena pesca, no se enfoca en los peces. Se postra a los pies de Jesús y dice: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Este milagro no solo llenó barcas, llenó almas. Abrió los ojos de Pedro. Le mostró que Jesús no era solo un maestro, sino el Señor del tiempo, de la creación, de la historia. Y esa revelación cambió su vida para siempre. Jesús le responde con una frase que marcaría su destino: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Aquí vemos cómo el tiempo de Jesús no solo resuelve una necesidad, sino que redefine tu propósito. Pedro pasó de pescador frustrado a discípulo, todo por obedecer una instrucción en el momento correcto. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez el fracaso que viviste no era el final, sino el preámbulo de una transformación profunda. Quizás tu red vacía no era señal de abandono, sino una invitación a confiar. Si hoy te encuentras decepcionado, cansado, creyendo que ya no vale la pena intentarlo de nuevo, escucha esto. Jesús aún se sube a barcas vacías, aún habla desde tu rutina, aún te llama a bogar mar adentro, y si confías en su tiempo, verás una pesca milagrosa, no solo de provisión, sino de propósito. El tiempo de Jesús puede parecer tardío a los ojos humanos, pero llega justo cuando más lo necesitas. Él no desperdicia tu esfuerzo ni ignora tu cansancio. Él ve tu corazón. Y cuando te llama a intentarlo una vez más, lo hace porque su hora ha llegado. Esa instrucción que parece pequeña, ese paso de fe que te pide dar, puede ser la llave que abra una bendición tan grande que no puedas contenerla solo. Confía, aunque hayas fallado antes, aunque ya lo hayas intentado todo, aunque otros te digan que no tiene sentido. Si Jesús te está llamando a lanzar la red de nuevo, no lo dudes, porque esta vez no será igual. 8. El tiempo de Jesús en el camino a Emaús, cuando la esperanza renace tarde. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 24, nos narra uno de los encuentros más conmovedores de Jesús resucitado con dos discípulos en el camino a Emaús. Es una historia profundamente humana, el relato de dos personas que caminaron tristes, desilusionadas y confundidas, convencidas de que todo había terminado.
Habían seguido a Jesús, habían creído en Él, habían apostado su vida a su causa, pero la cruz pareció apagarlo todo. La muerte del Maestro había quebrado sus expectativas, y lo que no sabían era que, mientras se lamentaban por lo que creían perdido, Jesús caminaba a su lado. Esta historia nos revela una de las formas más hermosas del tiempo de Jesús, cuando Él se hace presente sin ser reconocido para luego encender de nuevo la fe. Los dos discípulos hablaban entre sí de lo que había pasado en Jerusalén. Compartían su dolor, su desconcierto. No podían entender cómo el Mesías había sido crucificado. Y en ese momento Jesús se les acerca, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. ¿No es esto lo que muchas veces nos ocurre? Caminamos llenos de preguntas, con la mirada nublada por el dolor, sin darnos cuenta de que Jesús está justo al lado. Jesús les pregunta qué conversan y por qué están tristes. Y ellos le responden casi con ironía, como si Jesús fuera el único que no supiera lo que había pasado. Le relatan todo, cómo Jesús fue poderoso en palabra y obra, cómo esperaban que redimiera a Israel, cómo fue entregado y crucificado. Incluso mencionan que algunas mujeres dijeron que estaba vivo, pero aún así no lo creen del todo. En sus palabras se percibe la frustración de quienes esperaban algo que no llegó o que creen que no llegó. Entonces Jesús les responde con una enseñanza magistral. Comienza desde Moisés y todos los profetas y les explica las Escrituras, mostrándoles cómo era necesario que el Mesías padeciera para luego entrar en su gloria. En otras palabras, les revela que todo lo que ocurrió tenía sentido dentro del plan divino, que la cruz no fue el final sino el puente, que la muerte no fue derrota sino victoria. Jesús les predica a ellos sobre sí mismo sin revelarles aún quién es. Les abre las Escrituras, pero todavía no les abre los ojos. Este es el proceso del tiempo de Jesús. Antes de mostrarse, Él enseña. Antes de abrir tus ojos, abre tu entendimiento. Y cuando el corazón se alinea con la palabra, entonces llega la revelación. Cuando llegaron al pueblo, Jesús hizo como si siguiera su camino. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde. Y Jesús entra, se sienta a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo parte, y en ese momento sus ojos se abren, lo reconocen, y entonces Él desaparece. ¿Por qué justo ahí? ¿Por qué al partir el pan? Porque Jesús se revela en la intimidad, en lo sencillo, en lo cotidiano. El acto de partir el pan fue el mismo gesto que hizo en la última cena. Ese pequeño gesto encendió la memoria espiritual de sus discípulos. Fue como si en ese instante todos los hilos de la historia cobraran sentido. Y entonces se dan cuenta. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Este ardor del corazón es señal de que, incluso cuando no ves a Jesús, su presencia activa algo dentro de ti. Tal vez hoy tú estás en tu propio camino a Emaús. Has vivido situaciones que no entiendes, has visto morir sueños, has sentido que Dios te ha fallado. Tu fe está golpeada, tu esperanza herida. Pero escucha esto, Jesús está caminando contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él va a tu lado. Te está hablando, te está guiando, está preparando tu corazón para revelarse de una forma nueva. El tiempo de Jesús muchas veces parece tardío, pero en realidad es perfecto. Él esperó a que estos discípulos expresaran su dolor, a que se abrieran, a que escucharan la palabra. Solo entonces, al final del día, cuando parecía que todo estaba perdido, se reveló. Y esa revelación transformó la tristeza en gozo, la confusión en claridad, el dolor en propósito. Ellos no esperaron al día siguiente. Dice el texto que en esa misma hora
se levantaron y volvieron a Jerusalén. Recorrieron el camino de regreso de noche, con alegría, con urgencia, con una nueva misión: contar que Jesús vive. El tiempo de Jesús no solo restauró su fe, sino que los devolvió al lugar del propósito. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Hoy puedes estar caminando en dirección contraria, en medio de la desilusión, pero si permites que Jesús camine contigo, si le das lugar a su palabra, si lo invitas a quedarse contigo, tu esperanza puede resucitar. Quizás lo que estás viviendo ahora parece el final, pero en realidad es el preámbulo del encuentro. El tiempo de Jesús no se mide con relojes humanos. Él aparece justo cuando tu corazón está listo, y cuando lo hace, transforma tu narrativa. Lo que antes era derrota, ahora será testimonio. Lo que parecía ausencia, se revelará como acompañamiento silencioso. Y lo que parecía tarde, se convertirá en el momento exacto. No te desesperes si aún no lo reconoces. Sigue caminando, sigue escuchando su voz, sigue abriendo tu corazón, porque en el momento menos esperado, Él partirá el pan, y entonces lo verás. Si has llegado hasta aquí, permíteme felicitarte de corazón. No todos lo logran. Muy pocos tienen el valor de detenerse en medio del ruido de la vida para escuchar la voz de Dios de principio a fin. Tú lo hiciste, tú perseveraste, y eso dice mucho sobre ti. Eres de los que no se conforman con una fe superficial. Eres de los que anhelan profundidad, verdad, propósito. Y por eso te invito a escribir en los comentarios esta frase: confío en el tiempo de Jesús, aunque no entienda el mío. Esa será nuestra señal. Esa será la forma de saber que tú estás entre los que llegan al final, entre los que no sueltan la mano de Dios, incluso cuando el camino parece oscuro. Ahora bien, después de todo lo que vimos, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces creíste que Dios se había olvidado de ti cuando en realidad solo estaba esperando el momento perfecto para actuar? ¿Cuántas veces sentiste que todo había terminado y en realidad solo era el comienzo de algo más profundo? El tiempo de Jesús es como una semilla bajo tierra, invisible al ojo humano, pero viva por dentro, desarrollándose hasta el momento exacto de brotar. Y tú, que viste esta palabra hasta el final, tienes ahora esa semilla dentro de ti. Pero no guardes esta semilla solo para ti. Este video puede ser una respuesta para alguien más. Puede ser la señal que otra alma está pidiéndole a Dios. Compartir este mensaje no es solo una acción digital, es un acto espiritual. Es como encender una lámpara en medio de la noche para alguien que ha perdido la dirección. Cuando tú compartes, estás diciendo: aquí hay esperanza, aquí hay verdad, aquí hay Jesús. Y si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. No por números, no por vanidad, sino porque este canal se ha convertido en iglesia para muchos que no tienen dónde congregarse. En escuela bíblica, para los que anhelan crecer. En refugio para los que están cansados. Y si tú has recibido algo de valor aquí, ¿no crees que lo correcto es formar parte de esta familia? Suscribirte es tu forma de decir: aquí pertenezco, aquí me alimento, aquí quiero seguir creciendo. Y si ya estás suscrito, que sepas que formas parte de una comunidad que busca a Dios con sinceridad. Siéntete orgulloso por eso, pero si aún no lo has hecho, hazlo ahora. No dejes que el enemigo te robe esta conexión divina por simple indiferencia. Quizás estás pensando que este video fue una coincidencia, que apareció por azar, pero no hay casualidades en el reino. Si este mensaje llegó a ti, es porque Dios lo puso en tu camino, porque Él sabía lo que estabas viviendo, lo que estabas sintiendo. Él escuchó tus oraciones silenciosas, tus lágrimas ocultas, tus pensamientos confusos, y decidió hablarte hoy. ¿Lo escuchaste? Ahora te pido algo más. No te vayas de inmediato. No corras a otro contenido.
Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que sigue en este video. Permite que esas notas entren a tu corazón y lo calmen. Cierra los ojos, respira profundo y dile algo a Dios. Agradécele por haberte sostenido hasta aquí. Entrégale lo que te pesa. Reconócelo como el Señor de tu tiempo. No pauses el video. No interrumpas este momento, porque lo que viene ahora no son solo sonidos, es un espacio sagrado, es tu Getsemaní, tu Emaús, tu mar de Galilea. Es el lugar donde tú y Dios terminan esta conversación. Y antes de que te vayas, prométeme algo. Cuando veas que el tiempo de Dios parece tardar, vuelve a este video, regrésate a este mensaje. Vuelve a mirar estos pasajes, porque lo que hoy te pareció enseñanza, mañana puede ser tu ancla. Dios te bendiga. Gracias por caminar conmigo hasta el final. Y nunca lo olvides, el tiempo de Jesús no falla. Solo espera el momento perfecto para cambiarlo todo.